Quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistirem lhes digo, mas se insistirem lhes digo, medo mora comigo, medo mora comigo, mas só medo. La novela nace del descubrimiento de dos historias que conocí en un viaje a Portugal. Una es la del rinoceronte que llegó a Lisboa en el año 1515 como regalo de un gobernador indio al rey Manuel en señal de buena voluntad por las relaciones comerciales que ambos empezaban a entablar en aquel momento, y a la vez como una especie de muestra de lo ricas y exóticas que eran esas tierras del lejano oriente para un reino occidental como era el de Portugal. Y del otro lado está la historia del primer libro de Fernando Pessoa, que fue también el único que publicó en vida, porque él se muere con 48 años, y el libro lo publicó el año antes, firmado con su propio nombre, cosa que no es muy habitual en la obra de Pessoa, y de cómo con ese libro Pessoa enarbolaba una especie de manifiesto ideológico, patriótico, sentimental, espiritual, que de alguna manera pretendía engarzar lo que entonces era su contemporaneidad con la época más gloriosa del Imperio portugués, que era la época en la que el rinoceronte fue un símbolo de la riqueza y el esplendor del reino portugués. Entonces se me ocurrió que era muy sugerente tratar de unir esas dos figuras a partir de lo que ambos símbolos suponen para el imaginario colectivo de Portugal, ¿no? Para el imaginario colectivo histórico, intelectual, cultural, porque son a su modo dos piezas que ejemplifican bastante bien las dos formas que tiene una sociedad de destacarse, ¿no? Por un lado la apoteosis territorial, el momento álgido de un territorio que consigue expandirse más allá de sus fronteras naturales, y por otro lado la universalización de una propuesta cultural, literaria en este caso, que se convierte casi en epítome y símbolo de todo un país, ¿no? Mora comigo, medo mora comigo, mas só medo, mas só medo. Yo defino esta novela como una intriga literaria o intelectual, que creo que es lo que es, porque no hay una intriga física, vamos a decir. La acción de la novela es una acción muy mínima y sostenida únicamente en los paseos que su protagonista, un profesor español, Eduardo Espinosa, que viaja a Lisboa para atender a la petición de un amigo suyo que le solicita una reunión más o menos urgente con el fin de tratar un tema vinculado a Fernando Pessoa. Bueno, pues lo importante de toda esa acción, de esa excusa casi argumental, es propiciar una serie de divagaciones, de diálogos consigo mismo y con sus alrededores, que van poco a poco dando lugar a las reflexiones, las claves que posteriormente se desmadejarán en la conversación final, que hace un poco de clímax argumental, si se quiere. Pero claro, es una apuesta un tanto arriesgada en cuanto que no es una novela sin acción, básicamente. La acción consiste en un paseo por Lisboa, un paseo de 2 días en los que, bueno, pues se da pie a cuestiones que por una parte permiten abordar, o yo intenté abordar determinados tramos de la historia portuguesa, pero también de la propia figura de Pessoa, de aspectos en principio poco dados a la épica, como si fueran realmente historias de aventuras, ¿no? Yo que me interesaba mucho, por ejemplo, contar la historia del Imperio portugués, que es una historia fascinante, de forma que el lector pudiera sentir que navegaba con Vasco da Gama y con sus hombres por los océanos, ¿no? En busca de las rutas comerciales hacia el oriente. Muy cedo, porque me embala. Muy cedo, porque me embala. Num vai e vem de solidão, com silêncio que fala. No es algo consciente, pero sí es verdad que mis últimos libros han surgido fundamentalmente o bien de viajes
o bien de experiencias en torno a lugares muy concretos, ¿no? Yo a este libro, sin que se parezca en nada, le encuentro un paralelismo con Camposanto en Collur, porque en aquel libro también el paisaje, también la geografía era un punto importante. En este caso, porque es la ciudad de Lisboa la que propicia esas divagaciones de Spinoza, esos retrocesos hacia determinados momentos históricos que son los que dan cuerpo, sustancia y alma al fondo de la novela. Y también porque quería que Lisboa estuviera muy presente, porque es una ciudad tremendamente vinculada a la Pessoa, ¿no? Pessoa y Lisboa son inseparables. Yo creo que hoy en día es casi imposible entender Lisboa sin Pessoa, o pasear por Lisboa sin recordar la figura de Pessoa recorriendo estas mismas calles. Ahí hay un juego de espejos. Fernando Pessoa, como dije antes, se muere con 48 años y un solo libro publicado en vida, que fue Mensaje, ¿no? Claro, ese libro no fue el primero que escribió ni siquiera, pero él tenía su obra ya escrita, una obra ingente y monumental, como se supo después de su muerte, cuando sus papeles fueron saliendo poco a poco a la luz. Pero él tenía previsto su plan de obra, que no conocemos. Él tenía un plan según el cual su obra se iba a ir conociendo de una manera determinada durante un tiempo determinado y de acuerdo a unos parámetros muy prefijados. Lo que pasa que la muerte lo truncó y somos incapaces de saber exactamente qué pretendía Pessoa al darse a conocer, ¿no? Pero sí sabemos que su primer libro, el libro que él quería que fuese su primera piedra, la primera piedra que construyera su obra, es este libro, que no es un simple poemario, sino que es también un manifiesto en el que él viene poco menos que a invocar el viejo mito del sebastianismo para autoerigirse en una especie de conciencia colectiva de su propio país, ¿no? Una especie de supra-Camões, como él lo llama, el superpoeta. Camões era hasta entonces el poeta clásico de las letras portuguesas, que de alguna manera legitimara o relegitimara a su patria desde un punto de vista intelectual o moral, como lo quieras llamar, ¿no? Me parecía muy interesante esa percepción del autor como autor, de un autor que no solo es consciente de que quiere ser autor, sino que además es consciente de cómo quiere que la posteridad o el público o su gente reciba su obra e interprete su obra, ¿no? Y cómo se puede trabajar en silencio durante tantos años para poner en pie toda esa construcción y además tener la lucidez o la valentía de publicar un primer libro que de alguna manera anuncie todo lo que va a venir después. No es premeditado porque el libro lo escribí el primer borrador lo escribí hace ya 3 años, no tenía ni la menor idea de que íbamos a estar en este punto cuando se publicase, ¿no? Pero sí es verdad que hay un tema, yo creo que es fundamental en el libro, que recorre todo el libro, aunque no se hable de él específicamente, que es la importancia tremenda que tiene las construcciones culturales a la hora de conformar una determinada identidad colectiva, y frente a eso la poca importancia que se les da a esas construcciones mientras transcurren, ¿no? Es decir, cómo la cultura es algo por lo que pasamos de refilón normalmente, y sin embargo su pozo es lo que permite que las sociedades se definan a sí mismas conforme va pasando el tiempo, ¿no? A mí me interesa mucho toda la tradición que parte en Portugal de Os Lusíadas, el poema épico de Camões, que luego se complementa en las profecías de Bandarra, en la historia del futuro Antonio Vieira, en todos esos libros, todos escritos e interpretaciones que dan lugar o que conforman o consolidan o redondean de alguna forma el mito del sebastianismo, que es ese mito que habla de un rey muerto en una batalla que va a volver del más allá para llevar a Portugal hacia ese quinto imperio, que de alguna manera es el que Pessoa asume como propio en Mensaje, ¿no?
Precisamente Pessoa, llegado al siglo XX, reinterpreta todo ese bagaje legendario, cultural, histórico, y lo plantea desde una perspectiva, digamos, moral o ejemplarizante desde un punto de vista intelectual, ¿no? Como si él asumiera que el Quinto Imperio no va a ser un imperio fundamentado como los imperios antiguos en las conquistas, los territorios, las colonias, los logros comerciales, sino en una especie de ejemplo moral e intelectual que Portugal podía darle al mundo, ¿no? Y cómo se afana en ello durante toda su vida para dejar para la posteridad esa obra que hoy conocemos. Y no del todo, ni siquiera, ¿no?